Estamos acá ya en lo que es la unidad 3 o el tema 3. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del entorno de trabajo de Power BI, a profundizar un poquito más. La configuración de informes, cómo se va haciendo, por ejemplo, cuando yo tengo un informe completo, estoy hablando de que tiene varias páginas, ¿verdad? No estoy hablando de una sola página. Comprender eso. La creación de visualizaciones, la personalización de esas visualizaciones, que se refiere más que nada a lo que es la parte del formato, cómo yo puedo dar formato a mis visualizaciones, y un poco sobre la información de las herramientas que tenemos para trabajar en Power BI. Parte de las visualizaciones o de esa explicación está acá. Está explicado más o menos un dashboard de cómo irlo creando. Y vamos a referirnos a eso. No sé si alguien comprende cuál es el concepto de dashboard. ¿Alguien me puede ayudar con eso? En palabras un poquito coloquiales, un dashboard sería para nosotros más bien un cuadro de control, o sea, algo que nos permite a nosotros como visualizar la información de manera atractiva. En Power BI nosotros podemos trabajar de dos maneras esas cuestiones, esos dashboards. Un ejemplo de dashboard sería este. Este es un dashboard de estudio de mercado local. Está montado en una página, ¿verdad? Aquí está la página. Y tiene tarjetas para resumir ciertos datos que nos interesan ver de primera mano, que nos permiten resumir la información de manera más rápida para que, por ejemplo, el gerente de la empresa Chévere, que es esta, el logo es este, sea simulado, ¿verdad? Son datos simulados, pueda observar el comportamiento de su empresa. Y un dashboard puede tener diferentes presentaciones, diferentes colores, diferentes visualizaciones. ¿Cuáles serían las visualizaciones? Las vamos a ver ahora qué son las visualizaciones, cómo podemos crear esas visualizaciones, darles formato. Otro ejemplo de un dashboard sería este. Este es uno que elaboré hace años, en donde están registrados los accidentes registrados en una empresa, el total de accidentes, los accidentes por sexo, el tipo de accidentes que se han dado en esa empresa, de caídas, un corte, una salpicadura, y aquí aparecen en base a un tipo de gráfico. Este es otro tipo de gráfico y acá aparece otro más. Eso es un dashboard. Es en sí un cuadro de control que nos permite a nosotros visualizar la información de manera más atractiva o llamativa. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por un dashboard? En la definición técnica. Bueno, en sí, además de llamarle cuadro de control, es una herramienta de gestión de la información que nos va a permitir monitorear, analizar y mostrar de manera visual los indicadores, podría ser los indicadores claves de una empresa, claves de desempeño, indicadores de desempeño, métricas, datos fundamentales, y se utilizan precisamente porque ver la información así de manera pura en una base de datos es muy complicado, no es claro, no podemos analizarla de momento, entonces necesitamos hacer ciertos resúmenes. Y eso es lo que nos permite hacer un dashboard. Se utiliza para darle un seguimiento del estado de la empresa, de un departamento, podría ser de una campaña política, podría ser de un proceso específico de algún proyecto que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué pueden tener o cuáles son las características de un dashboard? Bueno, una que puede ser personalizado, es decir, nosotros tenemos la oportunidad de diseñarlo de manera tal que definamos nosotros qué indicadores va a tener, cuáles son los más relevantes para nosotros. Es una visualización, o sea, tiene que tener una visualización por lo menos, de manera que presente gráficos y información, datos.
tiene que ser práctico, o sea, que tiene que facilitar la toma de decisiones y tiene que estar actualizado o dar la oportunidad de actualizarse en tiempo real. Eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Este es un curso quizás corto, muy corto. De Power BI hay mucho que hablar y mucho que aprender. Bien, yo tengo acá abierto ya Power BI. Hay dos formas de que nosotros podamos trabajar en Power BI. Una es que podamos trabajar en Power BI Desktop y abrirlo localmente desde nuestra computadora acá, como yo lo he hecho, y ya ustedes que lo tienen instalado. Y el otro es que si usted ya tiene una cuenta de paga, usted pueda venir a la web y, por ejemplo, poner acá que quiere abrir Power BI y ingresar a la plataforma de Power BI. Ya iniciar su cuenta, cosa que vamos a ver más adelante, e ingresar ya a lo que es el entorno en la web de Power BI. ¿Qué vamos a tener nosotros en lo que es el entorno de Power BI? Vean, hemos hablado poco acerca de cuestiones como estas. En las opciones de Power BI al inicio usted puede ver qué versión tiene instalada. Por ejemplo, en este caso yo le doy aquí en archivo, me voy a acerca de y puedo ver que la versión de Power BI que yo tengo instalada es la de julio 2024. En 2023, marzo de 2023, se hizo unas actualizaciones prácticamente estos últimos, 6, 9 meses, han ido haciendo siempre actualizaciones. Entonces, esas actualizaciones van a hacer que nuestro Power BI se vea diferente o que nosotros debamos actualizarlo. Y una de esas es ir a estas opciones, archivo, opciones. Vamos acá a esta parte de opciones. Y lo que podemos hacer es ver las características de versión preliminar, ir a activarlas y vamos a buscar una de esta que está acá, interacción en el objeto, y la vamos a ir activando. Le damos ahí al aceptar y al aceptar nos dice que tenemos que reiniciar. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar el Power BI. No voy a guardar los cambios. Y luego lo vamos a volver a abrir cuando ya haya ido actualizando. Eso es para que actualice la interfaz de Power BI o se actualice con los cambios que que se estén dando, las actualizaciones que se estén dando. Entonces, acá ya nosotros podemos ir a abrir a la carpeta o el archivo de trabajo. Otra cosa que quiero decirles, por ejemplo, es que hay cuentas que no tienen activadas todas las opciones. Y eso es porque si nosotros pagamos una cuenta digamos, de nivel bajo, no nos van a activar ciertos elementos de visualización. ¿Qué mejoras ha hecho esta nueva actualización? Pues si se fijan acá, ya las visualizaciones las tiene acá, ¿verdad? Arriba. Si se fijaron anteriormente no estaban ahí, sino que acá. Y aquí aparecen ya las visualizaciones. Las visualizaciones son precisamente objetos, los que nosotros vamos a estar viendo como gráficos, llamémoslos así, y hay varios tipos de gráficos. Están las barras de columna, ya sean horizontales, verticales, de comparativa, agrupadas, apiladas, que son diferentes tipos de gráficos que nosotros utilizamos en estadística. Vamos a ir a abrir un archivo que sea relacionado con recursos humanos. Nos vamos aquí a abrir y lo que quiero es que veamos un dashboard como este. Este ya está elaborado, pero quiero que lo vayamos trabajando nosotros y veríamos algo como esto.
un reporte de recursos humanos de empleados activos al 2020. En la visualización que nosotros tenemos acá en vista de diseño de escritorio, se vería de esta manera y tendríamos, por ejemplo, acá varias visualizaciones. Esta es una visualización de tarjeta en donde podemos presentar datos ya resumidos. Este es una visualización de gráfico de pastel o de anillo más bien. Ahí vamos a ir viendo los nombres. Y este sería un gráfico de barras. Este también es un gráfico de barras, a diferencia del anterior, o sea, de este es un gráfico de barras vertical y este es horizontal. Y acá tenemos pues otros igual. Pero este reporte, este informe, tiene 3 páginas. Vean, para agregar una página yo ocupo este signo más que aparece acá. Ahí si se fijan, me posiciono acá y dice nueva página. Y acá este informe se llama informe cuando ya tiene varias páginas, más de una página. En este caso, este informe tiene 1, 2 y 3 páginas. Nosotros podemos decidir si el informe va a tener 1 página, 2 páginas o 3 páginas. Generalmente, pues, lo vamos a conocer como informe cuando tenga ya 2 páginas o más. Aunque algunos, pues, todavía le dicen informe al que tiene solo 1 página. A la parte derecha, nosotros vamos a tener siempre desplegado el archivo que estamos trabajando, que es el de recursos humanos, que tiene las siguientes particularidades: el departamento o los siguientes campos: educación, estatus, la fecha de que se dio de baja, la fecha de contratación, la función, el género y algunas medidas calculadas. Bien, vamos a cerrar este y vamos a ir a abrir de nuevo. El archivo de Excel que vamos a estar trabajando es este. Es el archivo original de donde se obtuvo la información para trabajar ese dashboard. Aquí está. Voy a recoger esto. He cambiado el Office al 365 para que me dé algunas funcionalidades que no se tienen en el 2019. Acá está el ID de empleados. Vamos a conocer la base de datos que vamos a trabajar. Es una data de recursos humanos. Tenemos las funciones que tienen el empleado, puede ser operativa o administrativa, el departamento al cual pertenecen, la unidad en donde están, el nivel de educación que posee, si es sin grado, posgrado o con grado, el tipo de trabajo que tiene, se conoce acá como medio tiempo, parcial o tiempo completo, la modalidad en la que trabaja, presencial o remoto, la fecha de contratación, el estatus que posee, activo o inactivo, es decir, se considera si está ahorita el empleado dentro de la empresa todavía contratado o ya se ha retirado de la empresa y estuvo en algún tiempo y ahora ya es inactivo. Y acá la fecha en la que ese empleado se dio de baja, ¿verdad? En el caso de los activos, pues vamos a suponer que ellos pues no tienen esa fecha. Bien. Entonces vamos a ir a Power BI de nuevo y vamos a buscar la ubicación de ese archivo en donde lo tenemos. Lo tenemos en esta carpeta. Vamos a ir a importar el libro de Excel, lo vamos a buscar desde acá. Podemos buscarlo, ya saben, desde el inicio acá, libro de Excel, o lo podemos hacer desde el lienzo que está acá. Podemos hacerlo desde acá también. Vamos a ir a ver dónde les dije que estaba. A ver si no se me olvida la ubicación. Cursos Moodle. Ahí está. Aquí está. Y es el de recursos humanos. Aquí está el archivo de Excel. Le damos a abrir. Bien, vean, nosotros para iniciar a trabajar nuestro reporte,
o nuestro informe, tenemos la opción, acá nos aparece que este de recursos humanos solamente tiene una hoja. Podemos darle cargar de una sola vez o le damos transformar. Si le damos cargar, más adelante podemos hacer las transformaciones. Le vamos a dar transformar de una sola vez. Y nos va a abrir de una vez el editor de Power Query. Si recuerdan, en el editor de Power Query, lo que nosotros hacíamos era revisar, por ejemplo, que nuestra base de datos esté lista para que nosotros la podamos trabajar. Lo más adecuado es comenzar por transformar esa base de datos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo necesito, antes de iniciar el proceso, hacer columnas calculadas o ingresar columnas calculadas, como lo vimos la vez anterior, o revisar que los tipos de datos estén y sean los adecuados para poder realizar más adelante la implementación de una medida? Entonces, si se recuerdan cómo hacíamos el cambio de el tipo de datos. Bien, lo que hacíamos era precisamente irnos acá a esta parte de acá donde aparecen acá los numeritos. No sé si lo logran observar. Y ahí veíamos, en este caso, por ejemplo, el ID de empleado tiene que es de tipo número entero. Es este. Bueno, está bien, nos parece que esté bien como número entero. La función, que sea precisamente la función operativa, tiene que estar de tipo texto. Y acá aparece como tipo texto, el departamento también de tipo texto. Eso significan esas tres letritas que están ahí, tipo texto. Lo de educación también. Género, el tipo de trabajo, la modalidad. Está también de tipo texto. La fecha de contratación, si tiene que ser tipo fecha, y ahí está como tipo fecha. El estatus también. Y acá la fecha de baja también como tipo fecha. Entonces, en este caso, en esos aspectos no necesitamos hacer cambios. Los tipos de datos están bien. Ahora, pero ¿qué necesitamos? Por ejemplo, podríamos necesitar crear una columna en la que nosotros tengamos solo el año, ¿sí? Imagínense que queremos una columna donde nosotros queremos solo el año. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a esperar que se carguen. Y lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con algunas implementación de medidas. En este caso necesitamos unas medidas y las vamos a ir incorporando con las fórmulas Dash. Nos vamos a ir a modelado y vamos a incorporar una nueva medida. En esa medida nos indica acá, por ejemplo, que los separadores DAX de forma predeterminada se usan comas para separar los elementos de una lista y puntos para indicar la posición decimal en un número. Esto pónganle atención porque a la hora que ustedes estén trabajando con las medidas DAX, tienen que tener bien claro la configuración que tiene su máquina. Al igual que en Excel, allá a veces unos Excel es con coma, otros con punto y coma. Entonces, eso sí tienen que tenerlo bien claro. Entonces, yo voy a incorporar una nueva medida de la parte de la fecha, ¿verdad? Me interesa el año de contratación. Entonces, como hay dos fechas, sí tenemos que tener claro que necesitamos la fecha de contratación, extraer de la fecha de contratación, ¿verdad? Y le vamos a poner que sea fecha. Para extraer el año de una fecha en Power BI utilizamos la función year. Pero en este caso que tenemos jerarquía con jerarquía a la fecha, no nos será posible obtenerla solo con year y el nombre de la tabla. Cuando se trabaja con jerarquías de fechas en Power BI, los campos de fechas se organizan en niveles como año, trimestre y mes-día, como se ve en este caso. Esos niveles permiten explorar los datos a diferentes niveles, valga la redundancia. Sin embargo, la función year no funciona directamente con esas jerarquías. Entonces, lo que se puede hacer es crear una columna calculada con la función como se muestra a continuación. Lo que vamos a calcular es el total de empleados. Bueno, total de empleados, porque ya tiene la jerarquía de fechas. Ya les voy a explicar eso.
Total de empleados va a ser para una tarjeta y vamos a contar. La función en este caso era count rows y luego el nombre de la tabla, es decir, el total de filas o total de empleados se puede obtener con count rows y el nombre de la tabla, como se muestra en la fórmula. Esa era la función correcta. Bien, vamos a borrar acá esta de year porque no la necesitamos. Aquí le doy clic derecho y puedo eliminarla del modelo porque no la necesitamos. Esta tampoco la necesitamos. Bien, con lo de las jerarquías, nosotros podemos agregar, por ejemplo, a un campo, podemos crear una jerarquía. Lo que hacemos es ir, en el caso de las fechas, necesitan, veamos, la fecha podemos manejar nosotros la venta de productos, si fuera una tabla de productos, de manera trimestral, entonces necesitamos los meses. Podemos manejarla de manera anual, entonces necesitamos los años, y acá ya la tabla traía las jerarquías. Para crear una jerarquía le damos en esos 3 puntitos que aparecen acá y le decimos crear jerarquía. Cuando ya nosotros le indicamos de crear una jerarquía, acá ya la tiene, nosotros podemos ponerle que esa fecha se va a desplegar como lo tiene acá, ya en día. Acá está, miren, día, mes, trimestre, o sea, cada 3 meses, y el año. Aquí ya la tenía. Si yo quisiera, por ejemplo, crearla desde un principio, la puedo crear. Acá también puedo eliminar eso del modelo, si, como hice anteriormente en los campos que no me está filtrando la fórmula. Ahora vamos a volver al lienzo y ahora sí vamos a trabajar con las visualizaciones. Las visualizaciones que tenemos, las tenemos acá arriba, podemos tener de varios tipos. En cuanto a las visualizaciones, podemos tener de una variable, que en ese caso vamos a estar utilizando visualizaciones de tarjeta, o sea, donde vamos a plantear solo una sola variable. Por ejemplo, ¿cuáles serían de una sola variable? El total de empleados. Esas visualizaciones de tarjeta nos van a mostrar variables, solo una sola variable, o sea, las sumas, por ejemplo, y son estas que está acá. Por ejemplo, yo puedo poner esta tarjeta, le doy clic y allá me dice, cuando aparece el objeto visual, me aparece en este caso que agregue los datos que voy a utilizar o a escenificar en esta visualización. Y acá, en la parte de compilar, me va a aparecer qué campo yo voy a estar ubicando en esa tarjeta. Y yo le puedo decir qué campo voy a ubicar en esa tarjeta. Voy a poner el total de empleados, ¿verdad? Quiero el total de empleados y acá me dice de la tabla o tarjeta. Bueno, vamos a quitar esta tarjeta, vamos a poner esta que está aquí. Vamos a agregar la sumatoria de empleados, ahora sí. Bien, ahí está la sumatoria de empleados. Y ahí me aparece, miren la tarjeta, la suma de empleados son 6,000. Ok. Bien, ya tengo un elemento de visualización que es la tarjeta. Estoy hablando de que me va a presentar una sola variable. Puedo tener también otra cuestión en cuanto a la visualización, es su formato. Le doy clic ahí en esa brochita y se me despliega el panel de formato. Puedo desaparecer algún panel, por ejemplo, aquí contraerlo o cerrarlo. Si lo contraigo es solamente como esto, como quitarlo de aquí así. Y me van a estar apareciendo acá, miren, no es que se hayan ido ni que se hayan eliminado, sino que simplemente los contraje. Y aquí aparece. ¿Sí? Entonces voy a cerrar estos paneles para que me quede más espacio acá en el lienzo donde voy a estar ubicando las medidas. Y ahora voy a ver darle formato en este icono como una brochita. Yo le puedo dar formato
Y acá le puedo poner, por ejemplo, el título. Miren, yo le quiero poner que este es el total de empleados. Y acá se me habilita el panel de formato. ¿Qué puedo tener en el panel de formato? Bueno, en el panel de formato, yo acá tengo cómo va a ir el título. El tamaño de ese título puede ser más grande. Puede ser, si yo quiero darle un mayor tamaño a la letra de 25, por ejemplo, para que se vea más claro. Si quiero darle fondo a esa tarjeta, quiero darle un color. Aquí solo estoy mostrándoles para que ustedes vean. Ya más adelante ustedes van a definir si le dan color o no a esa tarjeta. Generalmente, pues, hay quienes para resaltar buscan un color como este, por ejemplo. Si quieren darle, por ejemplo, transparencia, también lo pueden hacer. Y le dan transparencia a esa tarjeta. Esa transparencia lo que va a hacer es que se vea más bien el fondo del lienzo y no el color de la tarjeta. ¿Qué más? Pueden darle un tamaño y posición en el lienzo. Pueden darle el alto. Le vamos a disminuir el alto y ahí van a ver ustedes que se va a ir encogiendo. Algo lenta mi máquina. Bueno, le vamos a poner aquí de un solo un alto. Puedo hacerlo así. Y un ancho, le voy a poner un ancho de 350 porque necesita mayor ancho por la leyenda que le he puesto. Y así pueden irle cambiando el tamaño en la posición. El espaciado ahorita no me interesa. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, pueden decirle si el borde va a ser visual o ustedes no lo quieren con borde. Ustedes le pueden decir que el borde no va a estar, ¿verdad? Esto es para darle formato a nuestro objeto, a nuestra visualización. ¿Qué otra cosa hay? Tiene propiedades, pero no me voy a entretener más con esta visualización ahora porque quiero mostrarles otra cosa. La siguiente visualización que podemos ver es, por ejemplo, aquellos que tienen dos variables, que juegan con dos variables. Cuando tenemos esos casos de dos variables, nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, voy a ampliar lo siguiente. Aquí activo el de base de datos. Tenemos dos variables y acá tenemos que jugar. ¿Cuál va a ser la variable del eje X y cuál va a ser la variable que yo quiero en el eje Y? Como es un gráfico de barras apiladas, en este caso, puedo probar acá, por ejemplo, si pongo el género del empleado, aunque en estos generalmente se utiliza, y el departamento podría ser. Vamos a probar con esto. El género del empleado y el departamento. Creo que no me gusta así, lo vamos a intercambiar. Vamos a quitarlo de aquí. Solamente le doy clic en la X y los quitamos. Por ejemplo, puedo ponerle más bien el género en el eje X. Vamos a ver si se me queda bien así. Y el departamento en el eje Y. Se ve mejor de esta manera. Bien, entonces ahí tengo esa visualización. Vean, si yo despliego los paneles que tengo acá, se me ve más pequeño el lienzo. De igual manera, puedo también darle formato a esta visualización. En este caso, estoy trabajando con una visualización de dos variables. ¿Cuáles son las visualizaciones de dos variables? Aquellas que involucren precisamente a dos variables, como en el caso de los gráficos de barras, los gráficos de líneas. ¿Y qué otro sería? Veamos las tablas, que es un cruce entre la variable X y Y. Las matrices ya no. En el caso de las matrices, esa visualización se pega más a una variable que tenga jerarquía, como en el caso de las fechas. Para cuando yo esté creando matrices, necesito trabajar con una variable con jerarquía. Puedo implementar en este caso ya 3 o más variables.
esa la vamos a ir dejando para otro tipo de base de datos porque esta no se nos apega. ¿Qué otro tipo de variable de gráficos o visualizaciones tengo para más variables? Tengo el gráfico de mapa coroplético. El gráfico de mapa coroplético, en este caso, no se pega porque la base de datos, bueno, sí, vamos a ver, la puedo cambiar acá, mire, pero no tiene ningún sentido ponerlo en departamento porque no tiene una ubicación. Le doy control Z y para poder, tengo que tener ese cuidado de que cuando yo esté trabajando, si me quedo aquí y toco otro gráfico, vean, lo cambia, ¿sí? Si quiero incorporar un nuevo gráfico o una nueva visualización, lo que tengo que hacer es soltar ese e irme a incorporar el otro objeto o visualización. Para las visualizaciones, si se fijan acá, como ya hice o contraje acá el panel, me lo pone acá, si se fijan. Aquí en este caso tengo que tener en la visualización de mapa, tengo que tener un campo que tenga ubicación. O sea, que sea, por ejemplo, cuando hablo de ubicación, hablo de país, de ciudad, una base de datos que tenga ciudad, que tenga país o que tenga, algunos casos podría ser la longitud o latitud y luego pues precisamente la leyenda que va a llevar. Y en este caso esta base de datos no tiene una unidad de esa. Vamos a ver si esta sí se apega. Vamos a ver. Aquí. Sí, todos son de México. Esta sí creo que es de ubicación. Tiene la unidad y lo vamos a poner con quién conjugaría. Veamos en la leyenda si puedo conjugarlo con o los valores. Puedo jugar ¿con quién lo conjugamos? ¿Con la educación? Vamos a ver si nos pega ahí. Muy bien, ahí nos está dando. Son empleados de México. No sé si lo logran observar porque tengo bien pequeño el espacio acá. Voy a contraer esta. Ahí está el mapa coroplético. En algunas versiones del Power BI no está disponible y la compra de la licencia o de la que usted haya adquirido o la empresa por medio de quien la haya adquirido no le habilita este mapa coroplético y hay que comprarlo aparte y sí, ahí sí hasta un poquito más carito, pero en este caso pues tengo la cuenta de la empresa y entonces me lo da. No sé si, ¿qué les parece este gráfico? Vean, ustedes quieren visualizar, por ejemplo, cómo están sus empleados en el país o podría ser en todas las zonas y acá lo muestra. Vean. Si quiero darle formato, también lo puedo hacer desde acá. Puedo darle un título. Aquí ahí dice unidad y educación. Puedo cambiarle ese título. Puedo ponerle otro. Puedo ponerle que son empleados por, ¿por qué le ponemos? Por departamento. Le vamos a poner así. Por departamento. No, pero era la educación, ¿verdad? Empleados. Vamos a ver. Ubicación. Vamos a poner así, más que tenga lógica con la información que está presentando. Ubicación de empleados en relación a su educación. En relación a su educación. No nos va a alcanzar el tiempo para ir más allá porque ya tenemos las 6:51, pero a ver, ¿qué les parece con estas tres visualizaciones? Vamos a hacer más pequeño este aquí. Vean, lo puedo hacer, si se fijan, los formatos desde acá o aquí. Y este de mapa coroplético lo vamos a poner acá abajo. Se fijan, me limita el lienzo ahí. Vamos a poner este aquí un poquito más así para que se vea un poquito más ordenado. Bien, ¿qué les parece estas visualizaciones y la parte de los paneles?
No sé qué opinan. ¿Cómo ven las visualizaciones? Las visualizaciones nos van a permitir a nosotros presentar precisamente los dashboards y hacerlos un poquito más dinámicos, más presentables o llamativos. Y para estas también tenemos, por ejemplo, si vamos a la ficha ver, estoy dándoles así brochazos porque tenemos aquí poco tiempo, podemos darle a nuestra página un formato de tema. Podemos ponerle un tema, por ejemplo, como este, que tenga fondo, el lienzo, que tenga este fondo y cambia, se fijan los colores, la presentación temática. Este, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el azul, pero si a ustedes les gusta otro, podemos también explorar otros temas, personalizar los temas que ya están acá y guardarlos para nosotros. Eso es algo que les voy a dejar que ustedes puedan curiosear. Lo interesante de eso, por ejemplo, que miren, el dashboard ya está un poquito tomando un poquito su forma y es interactivo. Es decir, usted puede ver esto. ¿Qué tal si yo quiero, por ejemplo, vamos a agregar una última visualización, que sea una visualización de gráfico circular permítanme, voy a estar, para poder presentar el género. Entonces me voy a los datos y vamos a presentar en este caso en la leyenda el género y en los valores el total de empleados. Vamos a ver. O podemos ponerlo con este. Vamos a ver. Ahí está. Podemos ponerle con este departamento. Vamos a ver cómo se ve con este. Aquí van a ir deben de ir probando ustedes. Acá tengo, por ejemplo, los que son de género hombre. Ahí aparecen cuáles son los departamentos. De mujer, cuáles son. Y así sucesivamente. Y si se fijan, según la selección que haga en el gráfico, así van cambiando los demás. Y ahí se vuelve interactivo. Cuando ya se complete todo las visualizaciones en su dashboard, ustedes van a poder observar de manera más práctica la interactividad que tiene el dashboard. Bien, no nos alcanza el tiempo para ir más allá.